Colombiana de Neurocirugía tenemos a una joven neurocirujano, el doctor Santiago Vallejo Puerta. Él es médico especialista en neurocirugía de la Universidad del Bosque. Él ha profundizado en la cirugía mínimamente invasiva en columna, es profesor asociado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y la Universidad del Bosque y trabaja en el Departamento de Neurocirugía de la Fundación Cardio Infantil en Bogotá. Adelante. Buenas noches, doctor Vallejo, bienvenido. Muchas gracias por esta invitación. Como lo decía bien el doctor Fonseca, la idea es hablar un mismo idioma. Yo voy a hablar un poco de la parte de conceptos biológicos de la discapacidad lumbar. Tenemos en esta foto de espécimen cadavérico una columna ideal. Ustedes lo ven unos discos gordos, unos discos altos, unos discos hidratados, con unas vértebras donde todo se ve armonioso y bonito. ¿Será que todos tenemos que llegar a esta catástrofe y a esta foto terrorífica y casi sacada de película de terror? ¿Será que esto es un proceso normal de la edad o será que esto realmente es un proceso patológico a la que todos no tenemos por qué llegar? Esa es una de digamos que el gran objetivo de esta charla. Ya de entrada les cuento que esto es un tema gigante que aún no tiene unas conclusiones ciertas, pero digamos que vamos a tratar de dar algunos tipos de pincelazos para ver si realmente esto es la enfermedad como tal o todos vamos a llegar allá independientemente de lo que hagamos en nuestras vidas. Un poco de epidemiología, esto no sobra nunca. Acuérdense que hablando del dolor lumbar, en los estudios que más tienen población, que son los estudios norteamericanos, los estudios de Estados Unidos, hablan que más o menos el 25%, uno de cada 4 personas entre los 18 y los 44 años va a sufrir de dolor lumbar por lo menos una vez en la vida. Esto se incrementa un poco, hablando del 31% entre los 45 y los 64 años, y mayores de 65, 33%. En resumen, digamos que, grosso modo, más o menos el 80% de la población va a tener por lo menos un episodio de dolor lumbar a lo largo de su vida. Si ustedes ven este estudio, aunque estas tablas son un poco, digamos que engorrosas, voy a tratar de explicar esto. Este estudio lo que quería mostrar es qué niveles se ven afectados. Y lo dividieron en 4. Lo dividieron en la intensidad del disco, si el disco tenía una protrusión o no, o si estaba bombado, en hernias, y si el disco estaba colapsado o no tenía plaza. Entonces, si ustedes ven, L4-L5 y L5-S1 van a ser los protagonistas de esta enfermedad degenerativa en casi todas estas 4, digamos que, tópicos que este estudio mostró. Entonces, esto quiere decir que los 2 últimos segmentos lumbares van a ser los segmentos que más frecuentemente se van a ver afectados en la enfermedad discal y en la enfermedad degenerativa. Y si lo cambiamos a la edad, ustedes ven también que esta línea va teniendo una curva ascendente, digámoslo así, y llama la atención la parte de la hernia. La hernia es un poco plana, no nos tenemos que trepar tanto en cuanto a la edad. Algunos autores incluso, ya lo vamos a mostrar un poco después, dicen que hay un pico de hernias entre los 40 y los 50 años, que realmente la enfermedad degenerativa del disco es mucho más de gente anciana que de gente joven. La gente joven sufre más de hernias, vamos a verlo en otros estudios, y la gente anciana más de enfermedad degenerativa. Y ahí va el primer concepto que quiero que quede claro. Para que un disco se hernie, no necesita estar degenerado. En cambio, una degeneración discal sí muy frecuentemente empieza con un disco herniado. ¿Sí? Eso es un concepto que quiero dejar claro. Este estudio vamos a tocarlo en 2 oportunidades, pero realmente no me voy a meter mucho en este estudio, pero tiene unos datos interesantes, lo que les decía antes. Más o menos van a presentar una hernia en promedio gente joven, gente de la quinta de la década de la vida, 41 años. Es más frecuente en hombres, con un 57%, y digamos que el factor de riesgo más frecuente para presentar una hernia discal en este estudio es el aumento de masa corporal. No me voy a meter mucho en esto, en esta parte de epidemiología, porque me interesa más en la parte de la biología del disco. Entonces tenemos 2 preguntas que resolver en esta charla. La primera, ¿están relacionados el dolor lumbar y la enfermedad degenerativa?
¿Eso van de la mano o no necesariamente tienen que ir de la mano? Y la segunda, ¿es la degeneración del disco un proceso normal? ¿Todos tenemos que llegar allá a esa primera foto que les mostré que parecía de película de terror? ¿O realmente no todas las columnas van a llegar a esos procesos degenerativos tan catastróficos? Para hablar de patología tenemos que hablar de la fisiología y la biología normal. Acuérdense que el disco se divide en tres grandes zonas, tres grandes segmentos, y hay dos que digamos que son los capitales. Entonces estamos hablando del núcleo y estamos hablando del anillo fibroso. Todas estas Cs significan compresión. Entonces, tanto el anillo fibroso como el núcleo van a tener que soportar y que distribuir las cargas de compresión. Adicionalmente, esta T tiene que ver con cargas de tensión y distribución. Si ustedes ven, el núcleo tiene tres componentes súper importantes. El primero, colágeno, colágeno tipo 2. El segundo, que es un elemento súper importante en esto, agua. El núcleo es rico en agua. Y el tercero son los proteoglicanos, que ya vamos a hablar después de esto. El anulo fibroso o el anillo fibroso tiene un componente también de colágeno, pero en este caso sería colágeno tipo 1 y en menor proporción agua y otros nutrientes. Miren esto, ¿y este ángulo qué significa? Este ángulo es un ángulo más o menos de unos 30 grados. Las láminas del colágeno tipo 1 del anillo fibroso no están dispuestas en diferentes sentidos. Eso hace que el anillo fibroso sea mucho más fuerte y sea mucho más resistente. Y si ustedes ven, más o menos puede haber de entre 15 y 25 láminas de espesor y entre 20 y 60 láminas de altura. O sea, eso hace un anillo súper resistente. Es como si fuera una represa. Bueno, que la represa de Hoover que está conteniendo el líquido. Que en este caso sería el núcleo. Es mucho más fuerte adelante, anterior y anterolateral, y es mucho más débil atrás. Es mucho más débil en la parte posterior y posterolateral. Entonces tenemos ya hablamos ya de dos elementos, del anillo fibroso y el núcleo, y nos falta un elemento que es clave, que son los platillos terminales o end plates. Esos platillos terminales tienen un rol súper importante digamos que en este proceso de enfermedad degenerativa del disco, porque una de las teorías los incluye a ellos. Y esos platillos terminales, digamos que van a cumplir una función súper importante, que es la nutrición. Acuérdense que la estructura avascular más grande del cuerpo humano son los discos intervertebrales, que no siempre va a ser así. Cuando nosotros somos bebés o niños, estas estructuras sí están vascularizadas y a medida que vamos creciendo se va a perder esa vascularidad. Entonces, la nutrición de los platillos y el núcleo de los anillos fibrosos es por difusión a través de los end plates o los platillos terminales. Esto es otro concepto que es súper importante y lo vamos a tocar después, que es el concepto de dolor discogénico. Recuerda que el disco está inervado y el disco tiene una inervación muy, muy pobre. La inervación casi que llega apenas a las primeras láminas del anillo fibroso y estas terminaciones nerviosas tienen unas características muy importantes. Número 1, son amielínicas. Número 2, son ricas en sustancia P, o sea, son nervios que tienen que ver con sensibilidad, ¿sí? Y normalmente provienen del ganglio de la raíz dorsal y van a inervar, como les cuento, solamente las capas superficiales del anillo fibroso. Esto es un estudio muy bonito y ustedes ven, es un estudio que se hizo solamente en el disco de L3. Si ustedes ven L3, ni siquiera es el disco más comprometido de todos. Ya hablamos que el disco más comprometido de todos es el disco entre L4, L5 y L5S1. Entonces, esto es el porcentaje de compresión o de presión que le ejercemos a ese disco en las diferentes posiciones, y estas en posiciones más cierto tipo de movimientos. Si ustedes ven cuando estamos parados, es el 100% de la presión contra el disco. Cuando estamos acostados en decúbito supino, estamos en el 25%. Pero muchas actividades que hacemos en el día a día, agacharnos, sentarnos, recoger algo del piso, miren lo que aumenta la presión contra un disco. Son momentos cortos, pero todos esos momentos cortos van sumando y van sumando y van sumando a ese proceso degenerativo que es lo que estamos en este momento hablando con ustedes. Entonces, la degeneración discal tiene varias teorías. Como les contaba iniciando la charla, esto es un tema abierto, esto es un libro abierto, hay 10.000 libros, hay 10.000 artículos, unos dicen cosas, otros dicen otras cosas, pero digamos que, grosso modo, hay dos grandes teorías. Otra pregunta que tenemos que hacer es,
esto es siempre sintomático, que yo tengo un disco dañado, que yo tengo una enfermedad discal, es siempre sintomático. Y la segunda es, ¿esto es evitable o es inevitable? Es decir, ¿es un proceso inherente al proceso de envejecer o es un proceso que podemos evitar? Entonces, la primera teoría, como yo les contaba, tiene que ver con los platillos o los end plates. Acuérdense que ellos cumplen dos funciones claves, absolutamente importantes. Uno, es una función de biomecánica del disco, y dos, que tal vez es la más importante en este concepto, es la función de nutrición. Los discos se nutren por difusión, y eso es súper importante para entender esta teoría. Esta A, si ustedes creo que están viendo el cursor, es un plate normal. Acuérdense que a medida que va pasando el tiempo y con ciertos factores de riesgo que tienen que ver con esta degeneración, como es el uso del cigarrillo por la nicotina, o pacientes con diabetes, o cargas por sus trabajos o sus ejercicios laborales, estos vasos sanguíneos van a ir teniendo diferentes repercusiones de acuerdo al factor que esté afectando ese paciente. Entonces, el B, por ejemplo, es un factor de vasoconstricción dado por la nicotina. Ese factor de vasoconstricción va a ser, obviamente, que hay una zona hipóxica en el end plate o en el platillo terminal, y esa zona hipóxica va a producir microfracturas y microtraumas en esta zona. A esta zona hipóxica, súmele que hay una zona trombótica, por ejemplo, en pacientes diabéticos, donde hay un daño aún más difuso de estos end plates, y ya lo último, que sería realmente una cicatriz, es una esclerosis de ese platillo. Entonces se pierde totalmente la difusión de los nutrientes, no solamente para entrar, sino para salir. ¿Esto qué genera? Que el pobre disco se queda sin agua, que el pobre disco se queda sin nutrientes, y que además es tan de malas que aumenta la actividad de ciertas enzimas, como el factor de necrosis tumoral, como ciertas interleuquinas, como la interleuquina 1, que degeneran la matriz extracelular, aumentando o digamos que potenciando esa degeneración discal. La segunda teoría es una teoría del núcleo pulposo. Yo creo que estas dos teorías se pueden sumar. Acuérdense, como les contaba, que el núcleo pulposo tiene tres componentes grandes. Agua, como esta, la A, que se ve muy bonito, el colágeno tipo 2 y los proteoglucanos, y su capitán, el agrecano. Entonces, ¿para qué sirven los proteoglucanos? Sirven para traer agua. Son osmóticos. Esos tipos traen agua al disco y lo mantienen hidratado. A medida que va pasando el tiempo, incluso se ha visto que estos cambios degenerativos se ven en personas jóvenes, y estos cambios incluso se ven en personas de entre 16 y 20 años. Este núcleo va perdiendo agua, y al ir perdiendo agua, va cambiando el colágeno de tipo 2 a tipo 1. Entonces se va viendo muy, muy parecido al anillo fibroso. Si ustedes ven aquí, es muy difícil diferenciar uno del otro. Adicionalmente, lo que ya hemos hablado anteriormente, se activan las enzimas que dañan toda la matriz extracelular, y esa matriz extracelular más la deshidratación, más toda esa fibrosis, y súmenle la carga que tienen que soportar los discos, pues va degenerando todos estos discos hasta generar una esclerosis total y casi que un contacto entre vértebra y vértebra, entre platillo y platillo. Entonces, este es el resumen de todo esto. Ya habíamos hablado de esto. Aquí hay dos cosas o tres puntos importantes que quiero contarles, y no me demoro en esto. Ojo con esto, y esto es algo que es súper importante, y son los factores genéticos. Se ha visto que una persona que tiene una enfermedad discal puede tener un familiar de primer grado también con enfermedad discal, hasta en un 40% de los casos. Entonces, cuando esos pacientes tienen unos ciertos factores, edad, genéticos, diabetes, fumadores, son gordos, todas esas cosas, aumentan el riesgo, obviamente, de enfermedad discal. Esto genera un proceso bioquímico donde se aumentan las citoquinas, se aumenta la interleuquina. Esto hace que el colágeno tipo 2, que es un colágeno rico en agua, pase a un colágeno tipo 1, que es un colágeno mucho más rígido, y esto aumenta las enzimas de degradación que degeneran la matriz. Adicionalmente, súmele este factor que no les había contado. El agrecan es un factor inhibidor endotelial. Se ha visto en los estudios de inmunistoquímica y de histología que los discos degenerados son ricos en neovascularización y reinervación. Aumentan los vasos sanguíneos dentro del disco, y eso va ligado a aumentar los nervios que les contaba en la inervación del disco. Todos esos nervecitos que son amielínicos van ligados a esa neovascularización, y todo esto suma
para que este paciente tenga una degeneración del disco y un dolor que posiblemente sea de origen discogénico. El doctor Rosolí entonces nos habla de 4 columnas que son fisiológicas. Estas columnas no son patológicas, son fisiológicas. Las 2 primeras columnas son casi que hipo-hipo, hipolordótica, hiposifótica, aquí casi que no tienen lordosis, arranca la sifosis, y hay 2 columnas que son, digamos que un poco más hiper, digamos que la columna más fisiológica sería la tipo 3, pero aquí lo importante es que las diferencias aparte es por el sacral slope, ¿sí? Los sacral slope bajitos son la tipo 1 y la tipo 2, y los normales o altos, digamos, los 3 y 4. Pero lo que yo quiero, la traje a colación, estas columnas de Rosolí, que están muy en boga ahorita en la cirugía de columna, por toda la parte, digamos, de biomecánica y de cirugía mínimamente invasiva, es que estas 2 columnas, al tener hipo y al tener unos sacros bajitos, son más propensas a enfermedad discal. Y ustedes, los doctores de radiología, van a ver cada vez que los cirujanos de columna van a pedir más cirugías panorámicas, porque las cirugías panorámicas vamos a sacar muchos índices que realmente no vienen al caso. En esta charla es otra charla muy interesante que en un futuro la podemos dar, pero es una enfermedad discal. Entonces, para que tengan eso en cuenta, es otra de las cosas que quiero traer a colación en esta charla. El doctor Firman entonces nos propone una escala, que es una escala absolutamente radiológica de degeneración discal. Y ustedes dicen, uy, del 1 al 8. No, eso es mucho, mucho, mucho. Realmente no es tan difícil. Es una escala bien fácil de diferenciar. Es una escala donde lo que vamos a ver es 2 cosas grandes. La hiperintensidad del núcleo y la altura del disco. Entonces, las últimas 3, que son 6, 7 y 8, son muy fáciles de diferenciar porque tienen que ver con la altura. Aquí ya se pierde altura. Entonces, menos del 30%, 30, 60 y más de 60. Y del 1 al 5, ustedes ven como el núcleo pulposo va perdiendo la intensidad, la hiperintensidad. Entonces, el grado número 1 es un disco perfectamente normal y va perdiendo la hiperintensidad del núcleo hasta llegar a un grado 5, que es un disco negro, pero con la altura conservada. Esa es la clasificación de Firman, que para nosotros los cirujanos de columna es muy importante porque nos da mucha, mucha información, y ya voy a hablar por qué. A pesar que en este artículo el doctor Firman y el doctor Modic, grandes autores los dos, digan que no hay correlación entre los cambios en la resonancia y la sintomatología del paciente. Pero ¿qué pasa? Esto es cierto en este sentido, pero hay otra cosa que es muy importante. Si yo tengo un carro y el carro se le pincha una llanta, no sé cómo le dirán en los otros países, una rueda se pincha, todas las estructuras que están alrededor de esa llanta van a empezar a sufrir. Ese carro no va a andar bien, ese carro va a estar desbalanceado, el rin del carro va a empezar a sufrir, el amortiguador va a empezar a sufrir, y el chasis, y así, y así, y así. Entonces, ¿qué pasa? Un proceso que se generó en el disco va a generar un proceso casi que de todo el segmento móvil de la columna. Y acuérdense que es que la columna tiene un segmento móvil. No es solamente el disco, ese disco va pegado al rin. ¿Y el rin qué es? El rin es la faceta que está atrás. Entonces, si yo desinflé esa llanta, tengo sufrimiento en las facetas. Y sufrimiento en las facetas es dolor de otro origen. Es un dolor o cambios secundarios a la enfermedad discal. Entonces, tengo también una hipertrofia del ligamento amarillo, tengo un dolor facetario, tengo una obliteración tengo una obliteración y una subluxación facetaria. Entonces, esto hace que los agujeros de conjunción disminuyan el diámetro, produciendo dolores radiculares, produciendo dolores facetarios, porque esto ya está desbalanceado, produciendo una hipertrofia del ligamento amarillo. Entonces, ¿realmente es el disco el que produce el dolor, o son los cambios secundarios a la enfermedad del disco los que van a producir el dolor en esta patología? Acuérdense, hay una cosa que es clave en la radiología, y es que la faceta inferior, o sea, la faceta de la vértebra inferior, que es la faceta externa, es la faceta que usualmente da el foramen.
Y por eso lo traje aquí en un corte con información en T2, un corte axial con información en T2. La faceta externa, que es esta, es la faceta que tiene que ver con el foramen. La faceta interna no tiene nada que ver con el foramen acá. La faceta externa es realmente la faceta que tiene que ver con el foramen. Entonces, si yo subluxo la faceta, ese foramen se va a ver absolutamente cerrado y también puedo tener problemas de radiculopatía solamente por la enfermedad discal. Dato importante, en los estudios histológicos de las hernias se han demostrado que una hernia pura del núcleo pulposo es muy rara. Se han encontrado incluso hasta 2/3 de anillo fibroso en las hernias y en el 20% incluso se encontró cartílago hialino. Acuérdense que los end plates o los platillos terminales son formados por cartílago hialino. Se encontró hasta en un 20% de los casos y el 80% de esos pedazos de hernia presentan una neovascularización y una reinervación. Eso es un dato sumamente importante. Entonces entramos en este concepto de dolor discogénico. ¿Realmente el disco el que duele? ¿O realmente todo ese proceso de degeneración lo que hace que duela y que los pacientes sufran de dolor lumbar? Eso es una causa importante de dolor lumbar no específico, casi que hasta en un 40% de los casos. En un 20% de los casos, estos pacientes terminarán de una u otra forma en cirugía. Más frecuente en hombres, al parecer toda esta patología siempre ha sido más frecuente en nosotros los hombres, y realmente no hay una maniobra clínica validada para el diagnóstico de esto. Hay 1000 descritas, pero algo validado que diga, si yo le hago esto al paciente, ¿es que tiene una enfermedad discal o un dolor discogénico? No lo hay. El gold estándar, a pesar de que cada vez está más en desuso, sigue siendo la discografía. Esta discografía se ha visto que da falsos positivos y en algunos estudios se ha demostrado que la misma discografía puede producir o iniciar la degeneración del disco. El papel de la cirugía en el dolor discogénico sigue siendo discutido y controvertido, aunque por supuesto, como en todo en columna, hay estudios que muestran que hay hasta un 63% de mejoría con artrodesis. No se ha visto la diferencia entre artroplastia y fusión. Artroplastia es que yo puedo dejar móvil ese segmento. ¿Sí? De hecho, los estudios con artroplastia lumbares, que son las cajas de Charité, no funcionaron ni están fuera del mercado en este momento. Entonces, digamos que no hay ninguna diferencia. Hay una cosa que es absolutamente clave y es el factor psicológico de estos pacientes. Y si eventualmente uno va a tratar un paciente porque cree que tiene un dolor discogénico, esto es un factor que tiene que tenerlo en mente. Y las medidas no quirúrgicas, que son las medidas con las que uno debería iniciar el tratamiento de un dolor discogénico, pueden ser o terapias, o bloqueos o tratamientos con azul de metileno. Hay muy pocos estudios, pero realmente los resultados han sido alentadores, aunque algunos estudios muestran que es neurotóxico, especialmente con la raíz adyacente, y los procesos de termoterapia, como la nucleolisis, en los discos intervertebrales. Ya les conté esto, pero ¿por qué el disco entonces degenerado duele? ¿Será que el disco es el problema? Acuérdense que el protagonista aquí es el agrecan, que es el protoglucano más grande que hay. Ese agrecan es un factor inhibidor del endotelio, pero como yo tengo un disco degenerado, yo no tengo agrecan. Entonces, si yo no tengo agrecan, el factor endotelial se dispara. Y el factor endotelial se dispara y está unido al factor de crecimiento de las raíces que van a ir inervando. Y no solamente hay un aumento en la cantidad del número de terminales nerviosas, sino hay un aumento en la profundidad con que esas raíces se inervan. Entonces ya no son las primeras capas del anillo fibroso, sino que ya son múltiples capas. Y esto puede ser una de las posibles fisiopatologías de por qué el disco que está generado empieza a doler por esta neoinervación y esta neovascularización del disco secundario al proceso degenerativo. Voy a traer esto, no voy a tocar esto a fondo, estos son guías larguísimas, pero quiero unos puntos súper importantes que creo que nos competen en las dos especialidades. Estas son las guías de la North American Spine Society de hernia discal. Voy a traer cosas absolutamente importantes. Entonces, ¿cómo definen ellos qué es una hernia discal con radiculopatía? 2 puntos. Es el material discal desplazado más allá de sus márgenes, que como resultado produce una alteración en la función motora, o sea, hay debilidad, y una alteración en la función sensitiva, o sea, hay síntomas sensitivos, y esto es clave, en un miotoma y en un dermatoma específico. Eso no es que me duele toda la pierna, me duele tal, tiene que ser un miotoma y un dermatoma específico. Eso es lo que define la Sociedad Norteamericana de Columna como una hernia discal con una radiculopatía. Tiene que tener un miotoma y un dermatoma específico.
¿Qué pasa con un paciente con una hernia que no recibe tratamiento? La mayoría de los pacientes mejorará independientemente del tratamiento. Hasta 2/3 de los pacientes mejoraban a los 6 meses. Y las hernias de disco pueden regresar incluso con el tiempo. Ya hablará la doctora Sonia posteriormente. Pero las hernias protruidas y extruidas, extruidas, no protruidas, son las que más tienen, digamos que esa propiedad de regresar. Y muchos artículos demuestran que la mayoría de los síntomas con relación a la evolución de la hernia. Suena muy lógico, pero realmente acuérdense que la radiculopatía no solamente por el proceso mecánico de la compresión de la hernia, hay un proceso bioquímico de inflamación en toda esa zona que genera un dolor también. Entonces no solamente uno tiene una radiculopatía por una compresión como tal de la raíz, sino que hay un proceso que se genera desde el punto de vista bioquímico y de citoquinas y de procesos y de reacciones inflamatorias, que es súper importante tenerlo en cuenta. El diagnóstico clínico, y acá solamente hablo de la prueba de la SEC, tiene hasta un 94%, los pacientes con hernia tuvieron la SEC presente en un 94% y tiene un nivel de evidencia A. Sirve, háganlo bien hecho y enseñarle a los médicos de urgencias, a los médicos generales, para que lo hagan bien hecho, porque no todos los de SEC, el problema de la SEC es que no lo saben interpretar, pero sirve hasta en un 94%. ¿Sí? Entonces, aquí nos tocamos otro tema. ¿Qué exámenes son los apropiados para el diagnóstico y cuándo hacerlos? Si yo tengo un paciente con la clínica, ya hablamos que tengo un miotoma, ya hablamos que tengo un dermatoma y una raíz que yo estoy pensando en mi cabeza, ¿cuál es? El mejor examen para hernia discal, según las guías, acuérdense que me estoy basando en las guías norteamericanas, es la resonancia magnética. ¿Sí? Si no puedo hacer la resonancia magnética por X o Y motivo, el mielotac o la mielografía incluso tiene una sensibilidad mayor que la resonancia. La resonancia tiene una especificidad mayor, pero el mielotac o la mielografía tiene muy buena evidencia, también tiene un nivel de evidencia A. Este dibujo es clave. Acuérdense que todas las hernias no dan en el mismo sitio. Yo puedo tener hernias centrales, yo puedo tener hernias paracentrales o el receso lateral, yo puedo tener hernias foraminales y yo puedo tener hernias extraforaminales. Dependiendo de dónde está la hernia, pues voy a tener la raíz afectada, independientemente que la hernia sea L4 o L5, como en el ejemplo como en este caso. Si yo tengo una hernia foraminal como la C, pues voy a estar comprometiendo la raíz que sale por ese nivel. Acuérdense que en los niveles lumbares sale entre L4 y L5, pues va a salir la raíz, digamos que del cuerpo superior. Entre L4 y L5 sale L4, entre L5 y L1 sale L5. Pero si yo tengo unas hernias más mediales, esa raíz ya se fue, porque esa raíz sale por encima del disco. Entonces las raíces que se van a ver afectadas son las raíces que están preparándose para salir por los segmentos inferiores. En este caso, la raíz de L5, y en este caso, mucho más medial, la raíz de S1. Esto es clave para la clínica del paciente, para nosotros los cirujanos de columna, los neurocirujanos y para los doctores radiólogos, porque esto es correlación total con la clínica del paciente. Por eso primero la clínica, después la imagen en este caso. Lo tocará la doctora Sonia, no me voy a demorar en esto. ¿Cómo se define una hernia? Ya lo definimos, pero estas hernias pueden dividirse en tres: una protrusión, una extrusión o un secuestro. ¿Qué es una protrusión? Es muy fácil. Una protrusión es una hernia que tiene la base más ancha que su pico, que su top. Una extrusión es al revés. El pico de la hernia es más ancha que la base. Y un secuestro es cuando ya no hay una relación, hay un gap entre la hernia como tal y el pedazo de disco que se fragmentó. Entonces, protrusión, la base más ancha. Extrusión, la punta más ancha que la base. Y secuestro, no hay una relación como tal. Les dejo esto, no voy a hablar del estudio SPORT, simplemente léanlo. Creo que es absolutamente importante que lo tengamos en la cabeza, porque es el estudio más grande de cirugía versus no cirugía en pacientes con hernias discales. Se los dejo y se los traigo a colación para que se les prenda el bombillo y vayan y lo busquen. Y hay 3 mensajes que quiero dejarles. 1, no todos los dolores lumbares son del pobre disco. No le echen la culpa al pobre disco para todos los dolores lumbares, porque no es así. 2, identifiquen el generador del dolor. Eso es clave para el tratamiento efectivo. Estudien de dónde viene el dolor de sus pacientes, por favor. Y acuérdense que envejecemos todos los días, al igual que nuestra columna. Muchas gracias. Hay algunas preguntas que el
auditorio nos hace, voy a transmitírselas algunas de ellas. Si la discografía por sí misma puede producir dolor e iniciar degeneración discal, ¿en qué pacientes definitivamente no debemos hacer una discografía? ¿O cuáles son las características del paciente que pueden hacer que la discografía sea más segura? Doctor Vallejo. Pues digamos que esto es una pregunta muy interesante y la podríamos responder los dos. Acuérdense que por enfermedad discal como tal, no hay ninguna contraindicación para hacer discografía. Las contraindicaciones son de otra índole y la discografía, a pesar de que algunos estudios muestran que hay un proceso degenerativo y que algunos estudios están en contra de eso, pues en la mayoría de los estudios grandes sigue siendo el gold standard. Por eso la doctora Bermúdez decía que a pesar del bone CT scan, o sea, de la gamografía con SPECT, ellos igual, digamos que diagnostican o después hacen una discografía. Entonces, a pesar de todo lo que muestran que eso en medicina, siempre va a haber detractores y digamos que gente que esté en pro de las cosas, la discografía para enfermedad discogénica con sus pros y sus contras sigue siendo el gold standard. Que ya esté en desuso por muchas razones, no quiere decir que no sea la que dé más especificidad y sensibilidad en este tipo de patología. Las contraindicaciones no tienen nada que ver con el disco. La única contraindicación con el disco serían lo que les contaba, son firman demasiado altos, que incluso un médico experto logra llegar al disco, pero un firman 7 o un firman 8, digamos que sería un poco más difícil, pero no hay ninguna contraindicación que tenga que ver con el disco como tal. Las contraindicaciones son otras cosas, anticoagulación, un paciente que no, como toca reproducir el dolor, un paciente que no esté dispuesto a un procedimiento como este, o algún otro tipo de cosas, pero contraindicaciones por el disco como tal, no hay. Hay una pregunta interesante. La evolución de los cambios biológicos del proceso discopático degenerativo debería determinar el seguimiento en las imágenes. ¿Cuáles consideran que puede ser el intervalo prudente para acompañar el proceso clínico y para repetir las imágenes de acuerdo al lumbago, en un paciente con lumbago radiculopático? Acuérdense que los estudios de enfermedad degenerativa discal están hechos en resonancia con información en T2. Un disco degenerado disminuye su altura un 3% anualmente. O sea, cada año disminuye su altura un 3%. Debería seguirse con resonancia magnética, que fue con el diagnóstico inicial, con información en T2. La mayoría de estudios están con esta información y dependiendo, por supuesto, de la clínica del paciente. Es que acuérdense que un disco negro no es sinónimo de síntomas, pero si lo van a seguir con una imagen solamente para ver cómo está el disco, o sea, por la anatomía, debería seguirse con resonancia magnética. Si hay clínica o si ustedes están pensando en otras cosas, ya la doctora Sonia fue muy amplia en su charla de gamografía, ver cómo están las facetas, etcétera. Pero si van a hablar de la anatomía del disco y cómo ese disco va evolucionando, debería seguirse con una resonancia con información en T2 y tienen que pensar que si el disco ya entró en un proceso degenerativo, ya no va a parar. O sea, pierde 3% de altura anual. Al clasificar la ocupación de la hernia en el canal raquídeo, ¿eso le determina al neurocirujano alguna conducta específica? No, la respuesta es no. Y como decía la doctora Sonia, el tamaño de la hernia no determina la conducta. Hay hernias gigantes, hay hernias extruidas que son asintomáticas, y hay hernias chiquiticas, muy mal puestas, sintomáticas. El tamaño de la hernia no tiene nada que ver con la conducta. O sea, si es asintomática, por supuesto, si es una hernia gigante que está produciendo una radiculopatía y estamos claros que la hernia es la causa del problema, por supuesto, o sea, dependiendo de dónde está localizada la hernia, hay diferentes abordajes, pero per se que la hernia, solamente por el tamaño, se tome una decisión, no.